A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los textos sagrados y la ciencia no estuvieran realmente en conflicto? ¿Qué tal si, en el fondo, estuvieran contando exactamente la misma historia, pero en escalas de tiempo que son casi imposibles de imaginar? Bueno, pues vamos a meternos de cabeza en una reinterpretación fascinante del Génesis, una donde la fe y el tiempo profundo del universo por fin se encuentran. Y justo de ahí parte todo, ¿no? Imaginen por un segundo que los antiguos escribas hubieran tenido telescopios, que hubieran podido ver no solo las estrellas, sino toda la historia del cosmos. La historia de la creación cambiaría por completo. Ya no hablaríamos de una semana, sino de miles de millones de años de transformación. Bueno, arranquemos entonces con el primer acto, el redescubrimiento del Génesis. Aquí es donde vamos a sentar las bases para entender el mismísimo inicio de todo, el momento cero de la creación. Lo primerito que hay que hacer es cambiar el chip con el tiempo. La visión tradicional nos habla de 6 días solares, un ciclo que todos conocemos perfectamente. Pero en esta nueva visión, cada día bíblico se expande, se convierte en un eón, un periodo de tiempo cósmico inmenso, que abarca miles de millones de años. Y aquí es donde la cosa se pone increíblemente interesante. El mandato divino, hágase la luz, una frase con un poder absoluto, encuentra su eco perfecto en el Big Bang. Ojo, no es que uno reemplace al otro, es más bien la descripción física de ese primer acto creador, una explosión de energía que literalmente dio origen a todo lo que existe. Ahora, pasemos a ver cómo esta nueva perspectiva transforma por completo el origen de la vida. Dejamos atrás la idea de una creación, digamos, manual, y nos adentramos en una creación impulsada por procesos, por reglas divinamente establecidas. El concepto científico clave aquí es la abiogénesis. Suena un poco complejo, ¿verdad? Pero la idea es bastante simple. Es el proceso natural por el que la vida surge de la materia que no está vida. La química se convierte en biología. Y en esta reinterpretación, esto no es para nada un accidente, sino el método elegido por el creador. Y fíjense cómo se podría reinterpretar la escritura de una forma súper poética para reflejar esta idea. El espíritu se mueve sobre las aguas, claro, pero su acción es la de ser un catalizador. El barro no es moldeado por manos, sino que se transforma desde adentro, convirtiéndose en esa carne diminuta, en las primeras células que aprenden el truco más importante de la vida, dividirse para no morir. O sea que, para ponerlo en pasos sencillos, la cosa iría más o menos así. Primero, la bendición divina no es sobre una figura de arcilla, sino sobre los lugares donde la vida tiene una oportunidad real de nacer, como las fumarolas hidrotermales en el fondo del mar. Luego, en esa sopa primordial, la química da el gran salto a la biología. Y finalmente, esa primerísima forma de vida aprende a dividirse, dando inicio a la increíble cadena de la evolución. Y esto nos lleva a un capítulo que a mí me parece de los más espectaculares de la historia de la Tierra, uno que a menudo se ignora en las narrativas religiosas. La era de los dinosaurios, que aquí la vamos a ver como la era de los grandes leviatanes. A ver, paremos un segundo aquí. 150 millones de años. ¿Nos damos una idea de lo que es eso? La humanidad moderna lleva aquí apenas unos 200.000 años. El reinado de los dinosaurios fue inmenso, dominante y, desde esta perspectiva, totalmente intencional. O sea, en lugar de ser monstruos olvidados o una nota al pie de página, los dinosaurios se convierten en los protagonistas del quinto y sexto día. Eran los reyes legítimos de su tiempo, criaturas del tamaño de colinas que habitaron un Edén vibrante durante milenios. No fueron un error, para nada, fueron una fase crucial del plan. Pero, a ver, si eran tan importantes, ¿por qué ya no están? Aquí es donde la extinción masiva deja de verse como una tragedia cósmica y se convierte en un acto deliberado y necesario, un evento de fuego que preparó el terreno para lo que venía. Y aquí entra una idea muy poderosa, la de la poda divina. Es como cuando un jardinero corta las ramas viejas para que la planta crezca con más fuerza y dé nuevos frutos. Bueno, pues la extinción de los dinosaurios fue algo así, una limpieza necesaria. Había que despejar el tablero para que un nuevo tipo de vida, los mamíferos, pudiera por fin tener su oportunidad. La historia es súper dramática y tiene un propósito. Después de un larguísimo reinado,
Una estrella de hierro y roca llega desde el firmamento. La luz del sol se oculta, el mundo cambia para siempre. Y en la oscuridad y el frío que le siguen, los pequeños y resistentes mamíferos heredan la Tierra. Es una historia de juicio y renovación, pero a escala planetaria. Y claro, si cambia nuestra forma de ver los eventos, también tiene que cambiar la forma en que vemos al creador, ¿no? Pasamos del artesano al arquitecto, del alfarero a un programador cósmico. Esta tabla lo resume perfecto. El creador ya no es un alfarero divino que moldea cada ser uno por uno, sino un programador divino que establece las leyes de la física y la biología. La creación no es algo estático, con especies fijas, sino algo fluido, que está siempre evolucionando. Y ser a imagen de Dios ya no se refiere a una forma física, sino al intelecto consciente que, con el tiempo, emerge de la materia. Y es aquí donde el concepto del verbo o logos, ¡boom!, explota con un significado totalmente nuevo y poderoso. Ya no es solo una palabra hablada, sino la información divina, el código cósmico. Es el conjunto de reglas, como la selección natural, que le permite a la materia organizarse a sí misma de formas cada vez más y más complejas hasta que por fin alcanza la vida y la conciencia. Y con eso, finalmente llegamos a la humanidad y al famoso concepto de la caída. Pero en esta visión, la caída no es un acto de desobediencia, sino un despertar cognitivo y moral que fue un evento evolutivo clave. Ojo que aquí el cambio es radical. El pecado original deja de ser el acto literal de comer una fruta prohibida. En su lugar, la caída se reinterpreta como ese momento trascendental en que un primate desarrolló autoconciencia, la capacidad de saber que sabía, de distinguir el bien del mal, y así se separó para siempre del resto del reino animal. Y esto es crucial, porque esta perspectiva resuelve un problema teológico viejísimo. La muerte y el sufrimiento ya no son un castigo por el pecado humano. Piénsenlo, ¿cómo podrían serlo si la extinción y la muerte existieron por eones antes de que nosotros apareciéramos? Se revelan como lo que realmente son, una necesidad biológica, el motor que impulsa la renovación y la evolución de la vida. Y entonces, cuando llegamos al final de este viaje, la conclusión se vuelve casi obvia, ¿no? Desde esta perspectiva, la ciencia no viene a contradecir los textos sagrados, viene a revelar su verdadera y majestuosa escala. Los fósiles no son una prueba en contra de la fe, sino la evidencia de la paciencia y la increíble complejidad del diseño divino. Y nos quedamos con esta reflexión. ¿Y si la ciencia no es el fin de la fe, qué tal si es, en realidad, el lenguaje que el universo está usando para revelarnos la verdadera y asombrosa profundidad de la creación? Una pregunta para seguir pensando.